Hoy vamos a meternos con una idea que, la verdad, choca de frente con, bueno, con casi todo lo que nos venden sobre cómo vivir mejor. Con la cultura de la comodidad, ¿no? El camino fácil. Exacto. La afirmación de que el camino de menor resistencia, el atajo, la vida cómoda, pues que ese camino nunca es el que de verdad conduce a una vida plena. Ujú. Nos han llegado unos textos fascinantes que definen justo lo contrario, que el verdadero progreso, personal y profesional, nace de la dificultad, de la lucha buscada. Sí. Así que la misión de hoy es desgranar todo este material. Queremos entender cómo las limitaciones pueden ser, y esto es lo paradójico, nuestra mayor fuente de innovación. Y también cómo esa sabiduría interna, esa voz que a menudo ignoramos, es en realidad la única brújula fiable. Es una idea muy potente, desde luego. Y lo interesante es que todas las fuentes, que vienen de sitios muy distintos, negocios, psicología, filosofía, todas parecen converger en una metáfora central, ¿Cuál? la de cultivar un jardín interior. Y esto nos obliga a replantearnos las preguntas de siempre, pero desde otro ángulo. A ver. Ya no es cómo puedo tener éxito, sino más bien cómo se cultiva de verdad el crecimiento, cuáles son las condiciones fértiles, que no tienen por qué ser las ideales, para que algo nuevo y fuerte florezca. Me gusta ese enfoque. Y para que no suene a teoría, las fuentes nos proponen empezar con una historia muy concreta. La de Elisa Blank. Sí, la de The Seal. Exacto, una chica que con 20 y pocos años deja su trabajo en marketing para vender plantas de interior por Internet. Y el dato es impactante. 10 años después, la empresa factura millones, tiene un equipo de más de 70 personas y tiendas físicas. Parece la típica historia de éxito de la noche a la mañana, la foto final que vemos en todas partes. Claro. Pero lo que las fuentes nos invitan a mirar no es el resultado, que ya lo conocemos, sino el proceso, que es, bueno, mucho menos glamuroso y, curiosamente, mucho más interesante. Totalmente, porque aquí la historia da un giro. Elisa Blank no empezó con un gran inversor. Ni con una idea de negocio revolucionaria. Empezó con lo opuesto, básicamente. Con lo opuesto, y con enormes limitaciones, sin tienda física, con un capital ridículo. Su primer paso fue, literalmente, comprar plantas y entregarlas ella misma a mano por todo Nueva York. Imagínate la escena. Es que es la antítesis del glamour tecnológico que nos venden. Ella, en Manhattan, cargando con una ficus. Y es precisamente donde está la clave de todo. Esa limitación inicial, el no tengo una tienda, la obligó a crear una solución completamente distinta. No podía competir en presencia física. Claro. Así que tuvo que construir algo más profundo. A medida que el boca a boca empezó a funcionar, invirtió lo poco que tenía no en anuncios, sino en crear contenido útil, en talleres, en educar a sus clientes. Construyó una comunidad. Exacto, una comunidad antes que una base de clientes. Y su negocio creció como la metáfora, como una planta, echando raíces profundas, fuertes, mucho antes de que los frutos fueran visibles para todos. Es que la lección estratégica que se saca de aquí es brutal. Los textos insisten en que el plan de Elisa Blank ya no sirve. Si alguien intenta copiar hoy sus tácticas, lo más seguro es que fracase. Claro, porque el terreno es diferente. La competencia, el mundo digital, todo ha cambiado. Y ese es el error, ¿no? Intentar copiar el qué en lugar de entender el cómo. Justo. Lo que las fuentes defienden es que lo que hizo a decir inimitable no fueron sus tácticas, fue el principio que había debajo. Un liderazgo con raíces profundas, que conoce al cliente, que conoce el producto y que no para de plantar semillas. La verdadera ventaja no fue la idea, fue la paciencia, la solidez. Y esto me lleva a una cita que aparecía en las fuentes, una de Simon Sinek, que es demoledora. Decía algo como: la innovación no nace del sueño, la innovación nace de la lucha. Es un jarro de agua fría, sí. Rompe por completo con esa imagen del genio que tiene una revelación. La realidad, según estos textos, es mucho más desordenada, más terrenal. Totalmente. La innovación de The Seal no vino de un momento de inspiración, vino de sus problemas. De sus limitaciones. La falta de una tienda la obligó a crear un modelo de comunidad online. La falta de dinero la forzó a centrarse solo en lo que de verdad aportaba valor. Sus debilidades, de hecho, se convirtieron en el molde de su fortaleza. Vale, pero aquí me surge una pregunta, es casi inevitable. La idea de la lucha moldea la solución,
Suena muy bien en teoría, Ujú. pero en la práctica, ¿no puede ser también una receta para el agotamiento? O sea, ¿cómo se distingue una lucha creativa de simplemente darse cabezazos contra una pared? Esa es la pregunta del millón. Y es justo ahí donde el análisis se vuelve mucho más profundo, más introspectivo. La idea de Sinek es que no hay que esperar a las condiciones perfectas. Que las restricciones pueden ser el catalizador. Eso es. Pero, y aquí respondo a tu pregunta, no toda lucha es buena. Y aquí es donde entra el segundo gran concepto de los textos, la brújula interior. Aquí la conversación se pone interesante. Los textos introducen un concepto que a mí me fascinó, la idea de la Neshama o la musa. La definen como esa voz quieta y delicada que todos tenemos. Y deja muy claro que no es nada místico ni reservado para artistas. Para nada. Es una herramienta práctica. Ponen ejemplos muy cotidianos. La coreógrafa que se pregunta cuál es su próximo baile. El programador buscando una solución elegante a un código. Pero también lo llevan a un terreno mucho más común. La oficinista que se debate: ¿dejo este trabajo? ¿Me quedo y lucho por cambiar las cosas? Bueno, las fuentes las llaman preguntas del alma, porque no tienen una respuesta puramente lógica. Entonces, ¿qué es esa voz exactamente? Porque es fácil descartarla como algo, no sé, como el típico «siga tu corazón». Pues los textos argumentan que de místico no tiene nada. Es, en realidad, el acceso a una inteligencia mucho más profunda que la racional. Una que opera por debajo de la ansiedad, de las expectativas de los demás, del ruido constante. Como una síntesis. Es una síntesis de tu experiencia, de tus valores y de tu intuición. Una inteligencia que no calcula, sino que reconoce patrones. Hay una cita de David J. Schwartz que lo resume de una forma brillante. ¿Qué dice? El pensamiento que guía tu inteligencia es mucho más importante que cuánta inteligencia tienes. Ostras. O sea que no es la potencia del procesador, sino el sistema operativo que usas para filtrar la realidad. Exactamente. ¿Cómo formulas las preguntas? ¿A qué le das prioridad? ¿A qué voz interior le das crédito? Eso es lo que moldea el resultado, mucho más que el coeficiente intelectual. Claro. Por tanto, la idea es que para dominar lo desconocido, el mundo exterior, primero tienes que conocerte por dentro. Cuando el mapa no encaja con el territorio, la única herramienta fiable es esa brújula interna. Y es la que te dice si una lucha merece la pena. O si te estás metiendo en un callejón sin salida. Y aquí es donde muchísima gente tropieza, ¿no? Nos obsesionamos tanto con el destino, con la meta, que nos olvidamos del viaje. Hay una frase en las notas que me pareció potentísima. Sí. La prosperidad es solo un instrumento para ser usado, no una deidad para ser adorada. Es que nos enamoramos del premio y despreciamos el proceso. Es una trampa muy de hoy en día. Las redes sociales son un escaparate de cimas, de resultados, de esa prosperidad como deidad, pero nadie te enseña la escalada. ¿Qué es donde está el valor? Ahí es donde, según estas fuentes, reside el verdadero valor y la satisfacción. Nos venden el qué, pero nos ocultan el cómo. Y el cómo lo es todo. De hecho, hay dos ideas en los textos que lo ilustran perfectamente. La primera es del entrenador John Wooden. El de baloncesto, sí. Él preguntaba a sus jugadores: si no tienes tiempo para hacerlo bien, ¿cuándo tendrás tiempo para hacerlo de nuevo? Es una defensa brutal de la integridad del proceso. Construir despacio, pero sólido. Porque cualquier atajo que tomes ahora... Es una deuda que pagarás después, con intereses. Una idea que, por cierto, conecta directamente con la historia de Elisa Blank y sus raíces profundas. Totalmente. Y la segunda idea viene de Josh Waitzkin, el prodigio del ajedrez, que luego fue campeón de Tai Chi. Una historia increíble. Él habla del estado de flow profundo como la terapia definitiva. Esa inmersión total en un trabajo con sentido, donde el tiempo desaparece, el ego desaparece, esa, dice él, es la verdadera recompensa, no el trofeo. Es el propio acto de hacer las cosas bien. Se trata de construir una vida hacia la que corres cada mañana, no una de la que necesitas huir los fines de semana. Y si conectamos esto con el panorama general, el objetivo ya no es llegar a un estado de éxito final. Es un cambio de mentalidad. Los textos animan a vernos como strivers, gente que se esfuerza, que está en progreso. En lugar de accomplished, ¿no? Como gente que ya lo ha conseguido todo. Exacto. Es un estado permanente de crecimiento. Hay una idea un poco dramática pero muy potente que sugieren. En el momento en que dejas de crecer, empiezas a morir. No físicamente, claro, sino... En tu curiosidad, en tu vitalidad.
en lo que te hace sentir vivo. Y todo este edificio conceptual se sostiene sobre una base que parece casi olvidada hoy en día, un principio ético fundamental. Nunca comprometas la amabilidad, que parece casi revolucionario decirlo en el mundo de los negocios. Pero es que tiene todo el sentido. El verdadero éxito, el que se cultiva como un jardín, no puede ser a costa de otros. Al contrario, crea las condiciones para que todo florezca. Tú, la gente que te rodea, el ecosistema. Es el círculo que se cierra y nos devuelve de forma muy elegante a la metáfora del jardín. Exacto. Volvemos a las plantas. ¿Por qué nos hacen felices? Porque están vivas. Crecen, responden al cuidado. Nos recuerdan que hay procesos naturales que no puedes acelerar ni falsear. No le puedes gritar a una semilla para que crezca más rápido. Mucho más genuino. Entonces, si tuviéramos que destilarlo, el verdadero plan no es una lista de tácticas, no es un manual. Es más una forma de ser. Es un conjunto de principios de jardinería para la vida. Y el primero, que ya hemos dicho, es fundamental. Plántate donde estés. No esperes al jardín perfecto. Empieza con lo que tienes. Con tus limitaciones. Con tus limitaciones. Y a partir de ahí, el segundo pilar sería ese trabajo invisible, desarrollar raíces profundas. El autoconocimiento, la práctica, el trabajo diario, que nadie ve, pero que es lo que te ancla cuando vienen tormentas. Eso es. El tercer principio, aceptar la lucha, cambiar la narrativa, verla como la materia prima de la innovación. Y para navegar esa lucha, el cuarto, aprender a escuchar esa voz interior. La brújula. La brújula. Me parece clave también el quinto, centrarse en la calidad del proceso, no solo en la obsesión por el resultado. Hacerlo bien desde el principio. Con integridad. Y el sexto, la base de todo. La amabilidad como pilar no negociable. Un crecimiento que pisotea a otros es en realidad un crecimiento tóxico. Frágil. Y el último principio, que es lo que mantiene todo vivo, seguir sembrando. No conformarse, mantener la curiosidad, seguir aprendiendo, seguir plantando nuevas semillas. Es un ciclo, No es un destino. nunca es un destino. Entonces, si echamos la vista atrás, el recorrido ha sido... Fascinante. Hemos pasado de la estrategia de un negocio de plantas a una filosofía sobre cómo construir una vida con sentido. Sí, Hemos visto la lucha no como un enemigo, sino como un motor. La brújula interior no como algo esotérico, sino como una herramienta práctica. Y el enfoque en el cómo, en el proceso, como la verdadera fuente de satisfacción. Para terminar, lo que más me gusta de estas fuentes es que no dan respuestas cerradas. No hay fórmulas mágicas. Lo que nos dejan es una serie de preguntas. Una invitación a que cada quien la aplique a su propia vida. El jardín interior está ahí, esperando. La única condición es empezar a trabajar la tierra. Así que la verdadera pregunta que nos queda flotando no es cómo tener el jardín perfecto de la noche a la mañana. Es algo mucho más, inmediato. más personal. Mucho más personal. ¿Qué semilla estás plantando hoy? ¿Qué raíces profundas que nadie ve estás desarrollando en este momento? ¿Y qué lucha inevitable estás eligiendo aceptar? No con resignación, sino como la materia prima para tu propia y única innovación.